Creí en la ley, hasta que la ley misma me tendió una trampa mortal en la suite de un hotel. Lo que empezó como la captura de una juez intocable, terminó con mi propia ejecución televisada por mi mentor. El olor a café rancio y papel viejo era el perfume oficial de mi vida. Llevaba 15 años en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ascendiendo lentamente, con la reputación de ser metódico, implacable y, sobre todo, honesto. Mi escritorio, aunque desordenado, era el cuartel general de una red de información que había desmantelado varias operaciones de fraude complejas. Estaba orgulloso de mi trabajo. Creía en la ley, en el sistema y, sobre todo, en el principio de que nadie estaba por encima de ella. Esa creencia se hizo añicos el día que recibí la orden de vigilancia. El objetivo no era un traficante de poca monta ni un criminal de cuello blanco. Era la jueza Amelia Reyes. Mi supervisor, el agente García, me pasó el expediente con una expresión que mezclaba la excitación y el miedo. Es información sensible, Marco. Necesito que seas discreto. Muy discreto. El expediente contenía pruebas fotográficas y grabaciones de voz. La jueza Reyes, una de las figuras más respetadas del Tribunal Supremo, estaba implicada en algo mucho más oscuro que un simple conflicto de intereses. Se trataba de una sofisticada operación de influencia y, lo más grave, de un esquema para manipular decisiones judiciales importantes relacionadas con la repatriación de ciertos bienes confiscados. Eran millones. Se estaba enriqueciendo a costa de la justicia. Durante 3 meses, mi equipo y yo trabajamos como sombras. Nos movíamos por los límites de la legalidad, acumulando pruebas irrefutables. Las grabaciones eran claras. La jueza instruyendo a sus subordinados, usando lenguaje codificado, pero inequívoco. Pensaba que su estatus la hacía invisible, y por eso mismo su caída iba a ser épica. Decidimos que el momento ideal para la intervención sería durante una reunión privada que tenía programada en un hotel boutique discreto en el centro de la ciudad, lejos de los reflectores habituales de su mansión. La orden de arresto estaba firmada y sellada. Era el punto culminante de mi carrera. Llegamos al hotel a las 10 de la noche. Mi equipo de asalto se posicionó en el pasillo del último piso. Yo llevaba el chaleco antibalas, sintiendo el peso de la autoridad y la adrenalina. García estaba en la sala de control, observando las cámaras internas que habíamos logrado hackear temporalmente. «Marco, estamos listos. Tienes luz verde», murmuró García por el intercomunicador. Entramos. La suite era lujosa, pero el ambiente era tenso. La jueza Reyes estaba sentada a una mesa de caoba discutiendo papeles con un hombre que identificamos inmediatamente como el abogado principal de una corporación transnacional bajo investigación federal. Cuando gritamos «ICE, manos arriba», la reacción fue caótica. El abogado intentó esconder unos documentos bajo la mesa. La jueza Reyes, en lugar de acatar, se irguió con una dignidad aterradora. Sus ojos, acostumbrados a dictar sentencias, se clavaron directamente en mí. «¿Sabe quién soy, agente? Esto es un error ridículo. Yo puedo destruir su carrera con una llamada». «Ya no puede hacer eso, señora jueza», respondí, sintiendo la satisfacción fría del deber cumplido. Procedimos a asegurar a ambos, pero justo cuando estábamos esposando a Reyes, el ambiente cambió. La puerta principal de la suite, que creíamos sellada por nuestros compañeros, se abrió de golpe con una fuerza brutal. No eran refuerzos, eran otros oficiales, pero con uniformes que no reconocí de inmediato, y no venían a felicitarnos. Un hombre corpulento, con el rostro cubierto por una máscara negra, entró primero. Detrás de él, al menos media docena de hombres armados, vestidos con equipo táctico negro sin insignias visibles, inundaron la suite. No parecían policías.
Eran demasiado profesionales, demasiado silenciosos. Mi instinto gritó peligro. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos apuntó un arma directamente a García, que estaba en la entrada. Oí el grito ahogado de mi compañero. Entonces la jueza Reyes, todavía esposada y con una sonrisa macabra, se dirigió al hombre de la máscara. «Mis amigos han llegado, señor agente». Pensó que nadie notaría el contenido de esos paquetes. Pensó que arrestar a una jueza suprema sería tan fácil como detener a un vendedor ambulante. El hombre de la máscara se acercó a mí, ignorando el caos. Extendió la mano y me quitó mi placa. La sostuvo a la luz y luego la arrojó al suelo. «Usted ha tocado lo intocable, agente Marco, y ahora vamos a devolverle el favor». Sentí el frío metal de algo presionando la base de mi cráneo. El sonido de los disparos resonó en el pasillo, pero no eran contra mí. Miré frenéticamente hacia García. «Aléjense de ellos», gritó alguien, pero la voz no era de apoyo. Era una orden. El hombre de la máscara me empujó violentamente hacia un lado y se dirigió a la sala de conferencias adyacente, arrastrando consigo al abogado de la corporación y a la jueza Reyes, quien seguía riendo. Me quedé paralizado, mi arma temblando en mi mano, mirando a mi equipo tendido en el suelo, no herido, sino sujetado por los intrusos. Alguien se acercó por detrás, me puso una bolsa de tela oscura sobre la cabeza y sentí un pinchazo agudo en el cuello. Mientras la oscuridad me envolvía y el mundo comenzaba a dar vueltas, escuché una voz siniestra susurrar: «Que quede registrado que usted estaba robando material clasificado. Su arresto se procesará por intento de obstrucción y posesión ilegal de equipo federal. Su carrera no solo está arruinada, agente. Usted va a desaparecer de la nómina y nadie creerá su historia». Desperté en una celda fría y húmeda. No era una celda de ICE, no había ventanas, solo el sonido constante de tuberías goteando y un silencio opresivo que anunciaba que mi vida, tal como la conocía, había terminado antes de que pudiera terminar la suya. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y cómo habían interceptado mi operación tan perfectamente, para luego culparme de algo tan grave como la interferencia en un caso de seguridad nacional? El aire era espeso, mohoso, y el eco de mis propios pensamientos resonaba como gritos en ese pequeño cubículo de concreto. Mis muñecas ardían. Las esposas que me habían puesto antes de la sedación eran de un material que mi equipo de rescate nunca habría reconocido. No eran las esposas reglamentarias, eran herramientas de tortura, diseñadas para dejar marca y para asegurar que, al despertar, la primera sensación fuera la de impotencia total. Intenté moverme, pero me dolía todo el cuerpo. Lo último que recordaba era el pinchazo en el cuello y la voz helada del hombre de la máscara diciéndome que me incriminarían por robo de material clasificado. Robar. Yo, el hombre que había pasado su vida protegiendo secretos federales, ahora era el principal sospechoso de traición. La celda no tenía ningún indicador. No había números, ni ventanas, ni respiraderos visibles, solo esa puerta de acero macizo. ¿Dónde estaba? ¿Era una instalación clandestina? ¿Habían sido mis propios compañeros traicionados o se habían aliado con esa red criminal que protegía a la jueza Reyes? La idea de que García me hubiera vendido me revolvió el estómago, pero era una posibilidad que tenía que contemplar. Pasaron horas, o quizás días. El tiempo se disolvía en esa negrura constante. Mi boca estaba seca, y el miedo se transformaba lentamente en una rabia fría y concentrada. No iba a aceptar ese destino. Tenía que salir. Comencé a examinar las paredes con mis dedos, sintiendo cada grieta, cada imperfección. Estaba entrenado para la supervivencia, para el escape. Mi mente, a pesar del sedante, trabajaba a toda máquina.
Si habían querido que pareciera un arresto fallido por mi cuenta, debían haber dejado alguna pista de que no estaba en custodia federal oficial. Al tantear el suelo, noté que el concreto bajo mis pies era diferente en una esquina. Era más rugoso, como si hubieran parcheado algo recientemente. Con una uña rota comencé a raspar el mortero viejo. Era lento, agotador, pero cada partícula de polvo que caía era una victoria diminuta contra mis captores. Después de lo que pareció una eternidad, logré desplazar una sección pequeña del suelo. No era un pasadizo secreto, sino una caja metálica empotrada. Con un esfuerzo tremendo, logré hacer palanca y sacar lo que parecía ser un pequeño transmisor de radio antiguo, de esos usados por los servicios de inteligencia de la vieja escuela. No tenía batería, pero me dio una idea. Si estaban usando tecnología para mantener esta instalación en secreto, debía haber alguna fuente de energía cerca. Moví mi oído hacia la pared donde sentía la vibración más leve, un zumbido casi inaudible. Puse mi mano sobre el lugar y noté un calor mínimo. Electricidad. Estaban usando cableado pesado, probablemente para alimentar cámaras o algún tipo de sistema de seguridad de alta gama. Usando mi cinturón, que por suerte no me habían quitado, lo habían dejado atado a mi pantalón como parte del montaje de mi arresto, logré crear una conexión improvisada entre el transmisor y el punto caliente en la pared, esperando generar una sobrecarga mínima, lo suficiente para causar un fallo momentáneo en la iluminación o, mejor aún, en alguna cerradura magnética cercana. Esperé conteniendo la respiración. El zumbido se intensificó. El transmisor improvisado comenzó a emitir un olor a quemado. ¡Zap! La luz en mi celda parpadeó violentamente y luego se apagó por completo. La oscuridad total volvió, pero esta vez había una ventaja: el silencio. El zumbido cesó. Me arrastré hacia la puerta. Escuché un clic metálico proveniente del otro lado. La cerradura magnética debió haberse desactivado por el pulso electromagnético que generé. Empujé la pesada puerta con todo mi peso. Se dio con un chirrido agonizante. Salí a un pasillo idéntico al anterior. Cemento gris, oscuro, pero ahora podía ver ligeramente por la luz débil que se filtraba de un extremo. Corrí en esa dirección, manteniéndome pegado a la pared. Necesitaba encontrar a García, o al menos saber qué le habían hecho. Llegué a una bifurcación. A la derecha, el pasillo terminaba en una puerta reforzada con una pequeña mirilla blindada. A la izquierda, el pasillo se extendía hacia lo que parecía ser una sala de control. Elegí la derecha. Acerqué mi ojo a la mirilla. Lo que vi me hizo retroceder de golpe, golpeándome la cabeza contra el muro de cemento. Al otro lado no estaba García. Estaba el hombre de la máscara, sentado frente a una gran pantalla de monitoreo. Y en el centro de esa pantalla, en una transmisión en vivo, estaba la jueza Reyes, sentada en lo que parecía ser una sala de audiencias improvisada, pero mucho más grandiosa. Parecía estar defendiéndose, pero sus palabras eran desesperadas, no arrogantes. Y entonces lo vi. Detrás de ella, presidiendo esa corte improvisada, sentado en la silla más grande y oscura, estaba el hombre que se suponía era mi superior, el agente García. Pero sus ojos no eran los de García. Estaban vidriosos, y en lugar de la chaqueta de servicio, vestía un traje impecable de seda oscura. Estaba sonriendo. Una sonrisa que nunca le había visto. Una sonrisa de triunfo absoluto. Y García levantó un mazo, listo para golpear la mesa, mientras la voz del hombre de la máscara resonaba por los altavoces de la sala. Declaro a Marcos Solano, agente federal, culpable de conspiración y traición. El veredicto es irrevocable. El shock me paralizó solo por un instante. La imagen de García, mi mentor, mi amigo,
presidiendo mi juicio farsa con esa serenidad de fantasma, era el golpe final. No era una traición ordinaria. Era una infiltración profunda, una toma de control orquestada desde las altas esferas. Los hombres que me habían inculpado no eran solo una red criminal. Estaban operando dentro de las instituciones, usando las estructuras de poder para anular a cualquiera que se interpusiera. Pero la rabia que sentí al ver a García se convirtió en claridad. Si mi juicio se transmitía, significaba que querían que lo supiera, que sufriera la humillación pública incluso antes de que ejecutaran la condena. Y si había una transmisión, había una señal. El hombre de la máscara, que ahora se revelaba como el verdadero cerebro, estaba tan absorto en la proyección que no se dio cuenta de que yo había regresado silenciosamente al pasillo. Me arrastré de vuelta a mi celda improvisada, buscando desesperadamente ese pequeño transmisor quemado. Lo encontré justo donde lo había dejado. Sabía que solo tendría una oportunidad. Si García estaba involucrado en este nivel, significaba que la estructura de la operación era compleja, pero no infalible. Las redes grandes siempre tienen puntos ciegos logísticos. Me concentré en la señal de audio. Aunque el audio de la transmisión era potente, la frecuencia era limpia, demasiado profesional. Debían estar utilizando un amplificador potente dentro de las instalaciones. Si podía sobrecargar el amplificador principal con una frecuencia disruptiva, podría romper la transmisión y, quizás, asustar a los cómplices de García el tiempo suficiente para actuar. Recordé el curso de emergencia de contramedidas electrónicas que tomé hace años. Necesitaba algo metálico y un capacitor. Mi cinturón estaba hecho de cuero grueso, pero las hebillas eran de metal sólido. Con el transmisor semifuncional y las hebillas, construí un rudimentario resonador. Regresé a la bifurcación, esta vez con un propósito asesino. El hombre de la máscara seguía en la sala de control, observando a García ejecutar su sentencia contra un hombre inocente. Me acerqué sigilosamente a la puerta de la sala de control. Empujé el resonador contra la cerradura, justo donde sabía que pasaba el cable principal de alimentación de la sala. Apliqué fuerza bruta sobre la hebilla de metal mientras forzaba el cableado del transmisor. Hubo un crujido seco, seguido de un estallido sordo que resonó por todo el complejo. La pantalla gigante se congeló. Luego se llenó de estática blanca y estridente. El chillido agudo penetró en la sala, forzando al hombre de la máscara a soltar el control y cubrirse los oídos. «¿Qué diablos hiciste?», gritó, finalmente rompiendo su compostura. Esa fue mi señal. Entré a la sala de control, mi cuerpo dolorido, ignorando el castigo. El hombre de la máscara intentó alcanzar un arma oculta, pero yo fui más rápido. Utilicé mi entrenamiento, un golpe seco en la sien y cayó como un tronco. Mi objetivo ahora era la transmisión. Encontré el equipo de retransmisión. Los mensajes de texto entrantes que García había estado recibiendo para confirmar mi captura estaban todos ahí. Pero lo más importante, el canal de comunicación directo con la jueza Reyes. Ella no estaba en el juicio. Estaba siendo retenida en otra parte, esperando su turno. Rápidamente marqué el canal de emergencia del Inspector General de Asuntos Internos, mi contacto más seguro y más alto en la cadena, al que juré reportar cualquier indicio de corrupción sistémica. «Soy el agente Marco Solano. Estoy retenido ilegalmente en una instalación no identificada. Mi superior, el agente García, está comprometido y está participando en la falsificación de mi arresto. Tengo pruebas del equipo que estoy usando. La jueza Reyes está retenida cerca de aquí y está en peligro. Necesito extracción y protección ahora». Mientras hablaba, vi un registro de comunicación reciente en la pantalla.
Una ubicación cifrada, marcada como lugar de la audiencia final. Era el hotel boutique donde habíamos intentado arrestar a Reyes la noche anterior. Se habían movido rápidamente y la habían llevado a un búnker subterráneo debajo del hotel, probablemente donde se encontraban las verdaderas oficinas de esta red. Confirmado, Solano. Equipos en camino. No hagas nada estúpido hasta que lleguemos, respondió una voz tensa y desconocida del IG. Pero no podía esperar. Si García y la jueza Reyes estaban juntos, no tardarían en hacer desaparecer las pruebas físicas. Usando el GPS rudimentario que logré activar en el transmisor dañado, confirmé que la ubicación era correcta. Dejé al hombre de la máscara inconsciente, asegurándome de que la puerta estuviera abierta, para que cuando el equipo de extracción llegara, tuvieran un camino claro. Salí corriendo del centro de control, siguiendo los planos básicos que había memorizado del sistema de ventilación al entrar. Llegué a la puerta pesada que conectaba el búnker con los sótanos de servicio del hotel. Estaba abierta de par en par, señal de que el hombre de la máscara había estado yendo y viniendo. Entré en la sala de audiencias improvisada. García estaba de espaldas, hablando en voz baja con alguien fuera del encuadre de la cámara, presumiblemente el equipo de cobertura. La jueza Reyes estaba sentada en una silla, con un trapo en la boca, llorando en silencio. «García», grité. Mi voz, cargada de rabia y adrenalina, hizo que se girara. Su rostro palideció al verme de pie, libre y armado. ¿Cómo saliste? Te inyectaron un paralizante», balbuceó, su fachada de autoridad desmoronándose en pánico genuino. «Mejor pregúntale a tu amigo qué tipo de sedante barato usa tu red de protección, García. ¿Pensaste que podrías destruir mi carrera y mi vida sin consecuencias por dinero y el favor de una corrupta?» García intentó alcanzar un arma que, sorprendentemente, sí tenía oculta bajo la mesa de presidencia. Pero yo ya no estaba jugando a ser el agente metódico. Estaba en modo de supervivencia. Disparé al aire, el sonido ensordecedor en el espacio confinado, forzando a García a detenerse. En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar afuera, acercándose rápidamente. Los refuerzos del inspector general estaban aquí. García me miró con odio absoluto. Luego miró a la jueza Reyes, cuya expresión había pasado del terror a la furia impotente. El trato se había roto. Ambos se habían traicionado mutuamente al ver que el plan caía. García levantó las manos lentamente, ya derrotado. «Todo fue por el esquema de la aduana, Marco. Reyes me prometió la jubilación dorada. Yo solo tenía que asegurarme de que tú y tu equipo desaparecieran. El arresto fue solo el show para distraer a los internos. Mientras los hombres del IG irrumpían en la sala, asegurando a la jueza Reyes y esposando a García, sentí cómo el peso de 15 años de servicio volvían a mí, esta vez con una capa de acero. Había salvado mi carrera, pero no era una victoria sencilla. Había visto la podredumbre hasta el hueso, confirmando que la corrupción no tenía límites de rango o prestigio. Al salir del hotel bajo la luz fría del amanecer, vi a los paramédicos atender a mis compañeros. Estaban bien, solo sedados y asustados. Respiré el aire fresco de la mañana, un aire limpio después de tanta podredumbre. Mi placa, que había sido arrojada al suelo, fue recogida por un oficial de campo y devuelta a mi mano. Estaba doblada, manchada, pero era mía. La jueza Reyes y García enfrentarían ahora cargos serios por conspiración y la intento de montar un grave acusación por obstrucción de la justicia contra un oficial federal. Mi nombre sería limpiado, aunque las cicatrices de esa noche quedarían para siempre. Había detenido la red, pero sabía que en algún lugar había otro hombre de máscara esperando la oportunidad de rearmarla, y ahora yo estaría esperando en las sombras para detenerlo de nuevo.